Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Y cómo andan? Ahí veo a Emilia. Bien, Ahí. todo bien. ¿Cómo está usted? Bien. Gracias a Dios, acá andamos bien. Hola, buenas tardes. Hola, Leandro, buenas tardes. Buenísimo. Bueno, estamos 6 en la sala, así que estamos en una clase tranqui de cantidad. Así que bueno, gente. Bueno, a medida que se vayan sumándoles, no hay problema porque los voy admitiendo. Bueno, ¿cómo anduvieron las lecturas? ¿Pudieron? En la última clase vimos el tema de derecho de los tratados. No dimos todo por cuestiones de tiempo, recordarán. Bueno, yo les había dado una tarea de poder leer o revisar un poco los conceptos de nulidades de los tratados. No sé si alguien pudo leer o quiere comentar algo, o bueno, les doy algunos lineamientos para que no quede sin verse nada, ¿no? En tema. Pero bueno, si alguien pudo leer o quiere comentar algo, bienvenido o bienvenida. ¿O alguna duda, alguna pregunta? Mire, profesora, yo le voy a ser sincera. Con esta semana de parciales y eso, sinceramente yo me olvidé de la lectura que había dicho, pero nada, o sea, se lo digo para serle sincera. Bueno, no, está bien, por eso estoy preguntando si alguien tuvo la oportunidad, no hay problema. Y me imaginé, porque son fechas de exámenes, cosas medio que vienen atrasadas. Así que bueno, no hay problema. No era una cuestión de evaluar, nada. Simplemente como era un poco largo, capaz que habían ganado tiempo. Pero bueno, estaba leyendo todo lo que tenemos que dar, lo que tengo que dar yo es tanto que no sé cómo lo vamos a comprimir, porque hay manera de hacerlo, ¿no? Pero es lindo para poderlo ver más relajado los temas, con más tiempo. Pero no quiero dejarles entonces sin comentar algunas cosas de la forma de terminación de los tratados. Tengo que subir a la plataforma, todavía les debo el PowerPoint, y un texto que lo tengo que adaptar, porque el pasado lo usaba para un trabajo práctico, lo tengo que recortar y hacerlo PDF para subirlo respecto de la nulidad de los tratados. Pero ese texto es el que yo les voy a, aunque sea compartir, está en PDF, para ir viendo algunos extremos que no quiero, como les digo, dejarles sin contenido. La parte final de la Convención de Viena. También les digo que es conveniente la lectura de la Convención. Es larga, tiene muchos artículos, pero bueno, ayuda a sistematizar un poco la cuestión. En la clase pasada, ¿se acuerdan que vimos la parte del nacimiento del tratado, cómo se celebra, la firma, los tipos de firma, la ratificación, los actos por los cuales son obligatorios los tratados, la interpretación, los principios de buena fe, las reservas, ¿se acuerdan? Bueno, vimos casi un 70% de tema tratados, y nos restaría ver de la parte quinta en adelante de la Convención de Viena, que aproximadamente comienza en el artículo, ya le estoy mirando acá la Convención, en el artículo 42. En el artículo 42 en adelante tienen ustedes todo lo relacionado con la finalización de los tratados. Pero, a ver, hay dos grandes columnas cuando hablamos de terminación de un tratado. Y no vamos a entrar en todos los incisos y todas las disquisiciones de la Convención, porque la verdad, estarlo así no tiene sentido. Es decir, sería interesante poder trabajar con un tratado, o tomar cada uno un tratado y analizar los extremos o los supuestos
en que se plantee una nulidad, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es comentarles en líneas generales cuál es el sustento de las nulidades de los tratados. Como saben ustedes, toda la convención se caracteriza por la autonomía de la voluntad de las partes. Esto quiere decir que las partes tienen una amplia libertad para negociar las formas de terminar un tratado, que puede ser de lo más sencillo, como es una fecha límite, o sea, que un tratado tenga una duración temporal, hasta, bueno, causales específicas, depende del tratado que sea, y que las partes negocien el tipo de terminación del tratado. Eso no tendría mayor dificultad porque, bueno, una terminación voluntaria, ya sea porque se venció el plazo de vigencia, porque apareció un tratado posterior que deroga el anterior, que es lo que vimos en la clase pasada, o porque un Estado denuncia el tratado, quiere decir que se retira de él, no trae mayores dificultades. Lo único que hay que advertir en esos casos es que no se esté afectando ni el objeto y fin del tratado, ni tampoco los derechos de las otras partes. Entonces, no me voy a detener mucho en las terminaciones voluntarias. Sí, me voy a detener en causales graves de terminación de un tratado, que generan la nulidad. O sea, esto ya no es como un acuerdo entre las partes y dar por finalizado un tratado, sino que hay una violación grave. Y las mismas palabras lo dicen, es decir, cuando hay una violación del tratado. Esta es una causal común, o sea, que las partes se comprometen a cumplir con el tratado, no solamente alguna parte no lo hace, sino que lo viola el tratado. Bueno, esto generará como regla general un procedimiento de nulidad. Todo lo que tiene que ver con la nulidad de los tratados tiene que ser solicitada y de manera expresa. No hay nulidades de oficio, porque realmente como esto es producto de la autonomía de las partes, la elaboración del tratado, bueno, cuando alguno se ve afectado en sus derechos por la violación, que es una acción o omisión de otro Estado, lo debe manifestar, ¿no? Entonces, toda la parte quinta de la Convención requiere siempre una manifestación expresa de las nulidades. Voy a compartir ahora estas ideas, a ver si lo tengo a mano, no, me parece que acá no. A ver, vamos a ver lo que les quería acá. Nulidades causales de nulidad. Ahí encontré el documento, ahora lo comparto. Bueno, ahí se supone que va a aparecer el texto, que después se los voy a pasar a la plataforma. Es un seguimiento de los artículos. En el artículo y un poquito ordenado las causales de nulidad. Esta es la primera forma de nulidad, es decir, cuando hay una violación manifiesta de alguna disposición del tratado, ¿no? O la otra también común es la inobservancia de una restricción específica de los poderes para manifestar el consentimiento del Estado, es decir, en la otra clase hablamos de los plenos poderes, ¿se acuerdan? Que es el acto por el cual el representante, el que está celebrando el tratado, expresa el mandato que tiene para celebrar el tratado. O sea, tiene una representatividad, un mandato de su propio Estado. Bueno, puede ser que un tratado sea nulo porque el representante no tuvo en cuenta las restricciones del mandato. Y esto es muy un acto soberano del Estado, es decir, el Estado le indica a la misión diplomática, la Cancillería sabe, digamos, qué es lo que va a negociar. No puede apartarse, salvo que lo comunique, digamos, al propio Estado, pero si no, eso, apartarse del mandato, de las instrucciones específicas que tiene, puede generar una nulidad del tratado. Después, a continuación, los artículos 48 y 49 de la Convención de Viena va a referirse a vicios del consentimiento, específicamente. Ya no se trata de violar el mandato, sino de vicios, error, dolo, coacción, corrupción, son todas estas formas que aparecen,
tienen que ver con la forma de manifestar el consentimiento. Y la más sencillo en cuanto a subsanar una posible causa de nulidad es cuando el error, por supuesto, es subsanable. Vimos, acá se mencionan algunos ejemplos, el caso del templo de Previer, que es un caso jurisprudencial de la Corte Internacional de Justicia, en que se estudió en la parte de fuentes y costumbres, no sé si se acuerdan. Bueno, ahí hubo un error grave que generó un perjuicio para el que lo cometió y un beneficio para la otra parte, que era ubicar en un mapa un templo budista que entre Camboya y Tailandia, los dos reclamaban la posesión y los títulos sobre ese templo, y bueno, por un error de cartografía, en este caso, uno de los actores pierde sus derechos sobre reclamar ese templo. No generó la nulidad, porque fue utilizado como prueba en ese caso, el error sirvió como una prueba. Pero no hay ejemplos en el derecho internacional de que haya un error que no sea subsanable. Puede haber un error en el mandato, un error de interpretación, no es una causal de mayor preocupación. El dolo también es medio difícil de encontrarle ejemplos porque es algo intencional, es decir, la convención habla del dolo, es decir, la intención de perjudicar la voluntad o la manifestación de la voluntad del representante. No hay un alcance preciso, es decir, la Comisión de Derecho Internacional, que es una comisión de la ONU, que es la que se trata de interpretar todos los tratados que quedan un poco abiertos o doctrinas que no están muy claras. Esta comisión también trabajó para cuando se analizaba qué es la responsabilidad internacional, no pudo fijar o precisar los alcances de esto. Siempre digamos, lo caracteriza con una conducta fraudulenta, ¿no? Pero no hay un enunciado taxativo que genere, bueno, esto es dolo y en estos casos genera la nulidad. De todas maneras, está previsto en el artículo 49 de la Convención de Viena. Después otras dos cosas que aparecen, ya sea la corrupción del representante, el artículo 50, la coacción, el 51, sobre el mismo representante, y la coacción sobre el Estado, el artículo 52. Esto puede llegar a tener más color, digamos, de encontrar casos posibles, porque tiene que ver con, bueno, torcer la voluntad, torcer el mandato, torcer los plenos poderes, forzar, ya sea a aceptar la negociación en términos impuestos no negociados, o modificar, digamos, hacer modificar un mandato que ya se tenía, ¿no? Y bueno, acá la comisión habla de algunos actos concebidos con el propósito de ejercer una influencia fundamental en el representante para que haga el tratado, ¿no? También hay que probarlo, es decir, hay que probar que el representante fue, digamos, corrompido, digamos. Bueno, tampoco la comisión encuentra una definición concreta. La coacción, bueno, la coacción ya es un paso más, porque la corrupción requiere una complicidad con el representante, ¿no? Bueno, algún premio por cambiar el mandato o las instrucciones que tiene genera este acto de corrupción. O sea, la corrupción necesitan dos o más, nunca es unilateral la corrupción. Pero la coacción, en este caso, tiene que ver con la intimidación directa a la persona. Puede ser una amenaza a la misma representante de su familia, etc. Tampoco hay muchos ejemplos al respecto. La coacción al Estado, sí tiene un poco más de color, puede haber sido aplicado a lo largo de la historia, que es la coacción al Estado amenazándolo para usar la fuerza, ¿no? Ya saben a esta altura que está prohibido por la Carta de la ONU, es un
un acto ilegítimo, y bueno, genera una nulidad absoluta. Se puede demostrar que actuó en violación de esta prohibición del 2.4. Pero bueno, hay alguna serie de casos que no vamos a mencionar, pero cuando se habla del uso de la fuerza, que esto es importante, no es lo mismo hablarlo ahora que antes de la Segunda Guerra o en periodos de colonización, porque bueno, vamos a ver que la prohibición del 2.4 es producto de la 1945, la Carta de San Francisco, o sea que no vamos a estar juzgando como coacción sobre un Estado en cuanto al uso de la fuerza, cuando en su momento, cuando ustedes se acuerdan, estudiamos esto en la primera parte, era totalmente legítimo usar la fuerza, es una forma de relacionarse a los Estados, de resolver las controversias por otros medios que no eran los políticos, ¿no? El uso de la fuerza era legítimo. Eso tiene que ver con el tema que vamos a ver a continuación. Y bueno, no se hagan demasiado problema simplemente tener una reseña de coacción, corrupción, coacción y corrupción contra el representante y coacción contra el Estado en cuanto al uso de la fuerza. Y unos conceptos importantes que tienen que tener ustedes es el manejo de la norma imperativa de derecho internacional, o jus cogens internacional, la locución latina, que están en los artículos 52 y 53 de la Convención de Viena. Bueno, esto vendría siendo, comparándolo con el derecho interno, como el núcleo duro, es decir, como la primera parte de la Constitución, que no puede ser modificada cuando se estudia derecho constitucional. Bueno, en derecho internacional hay un núcleo importante de normas que corresponden a, se lo llama también orden público internacional, y son imperativas. Y se caracteriza por dos cosas: porque son de efecto erga omnes, o sea, para toda la comunidad internacional, y porque no pueden ser modificadas salvo que aparezca otra de las mismas características. O sea, que es como un tope o una barrera que tienen los estados sobre la cual no pueden saltarla, no pueden atravesarla, porque estarían incursionando en un acto de nulidad absoluta, que a veces podría generar responsabilidad internacional, ¿no? Pero bueno, esto sí es interesante porque hay varios ejemplos de lo que es el jus cogens internacional o la norma imperativa. Hay jurisprudencia, el caso Barcelona Traction ha dicho más o menos esta idea del 52 y 53, de que son normas que deben ser respetadas por la comunidad internacional y generan una obligación, ¿no? Una norma imperativa básicamente es el respeto a la integridad territorial, ¿no? Y a la soberanía de un Estado. Eso es una norma imperativa. El principio que ya habrán visto ustedes, igualdad soberana de los Estados, los principios por los cuales los crímenes contra la humanidad son crímenes graves, y bueno, generan responsabilidad internacional. Bueno, los principios que ustedes vieron en la primera parte de derecho internacional, ¿no? Constituyen normas imperativas de derecho internacional, ¿no? Hay acá algunos ejemplos que pone la Comisión de Derecho Internacional, las normas que prohíben la esclavitud, ¿no? Los convenios, todas las convenciones que hablan sobre la prohibición de la discriminación, son normas imperativas. La ventaja que tienen es que muchas veces esas normas están en tratados que ya han sido ratificados, ¿no? Así que, bueno, hay una lista acá importante que está con las letras acá, la A, B, C, que genera ejemplos de este tipo de normas, ¿no? Bueno, la prohibición del uso de la fuerza, que ustedes ya conocen, es una norma imperativa a propósito de los últimos sucesos que esta semana vimos en Israel. Aprovechamos para meter con eso. Es un acto totalmente de nulidad absoluta, violatorio de la paz y la seguridad internacional, y el ejercicio legítimo de la legítima defensa por parte de Israel con este DOM
ese domo que tiene infranqueable, que ha evitado la muerte de muchísimas personas, ¿no? Así que eso sí es interesante porque va a haber un manejo en todos los temas que veamos de ahora en más de estas normas imperativas, que en realidad son las que le dan peso a esta materia, ¿no? Porque a veces pensamos, bueno, ¿qué validez tiene? ¿Qué obligatoriedad tiene? ¿Qué pasa cuando no se cumplen las normas de los convenios internacionales? Cuando el Estado viola con su actitud el objeto y fin de un tratado, sobre todo todos estos temas de derechos humanos. Bueno, sirve esto para dar fundamento a la importancia del derecho internacional y sus normas imperativas. Otra norma imperativa que vamos a ver acá hasta el final, el de los fondos marinos como patrimonio común de la humanidad, también cuando lleguemos, ojalá que nos dé el tiempo a estudiar los fondos marinos, que es la parte 11 de la Convemar, ese espacio que es ajeno a la soberanía de cualquier Estado, es decir, es un espacio dedicado a la humanidad, patrimonio de la humanidad, también tiene la protección de ser todas las normas que lo protegen, normas imperativas de derecho internacional. Bueno, ahí tenemos el listado entonces de las principales causas de terminación, ¿no? Por violación de tratado y por vicios del consentimiento. La nulidad de un tratado, bueno, ¿desde cuándo? Depende de la nulidad. Si es una nulidad absoluta, evidentemente va a ser ab initio, o sea, desde el comienzo, como dice el artículo 69. Pero bueno, siempre, como van a ver en toda la convención, hay un margen de negociación entre las partes o un margen de respeto al derecho de las partes, que es que no se afecten sus derechos pendientes o obligaciones por cumplir, ni el objeto y fin, ¿no? Así que bueno, por supuesto, estamos hablando de una violación a una norma imperativa, el tratado es nulo, ¿no? Desde su comienzo. Cuando hay vicios del consentimiento, como cualquiera de los que mencionamos, ahí hay que prestarle atención a no afectar las obligaciones pendientes. Bueno, eso les dejo para que ustedes lean un poquito la convención. También hay que tener en cuenta el tipo de tratado, porque, a ver, creo que ya lo hablamos, en la Convención de Genocidio, cuando hablamos de reservas la semana pasada, bueno, es una convención con pocos artículos, cuyo objeto y fin es el artículo 1, o sea, las demás son de forma. Entonces, en el caso hipotético que hubiese planteado una nulidad, bueno, habría que analizar si las disposiciones son divisibles, porque si se va a afectar el objeto y fin, realmente la convención perdería todo sustento, ¿no? Estoy hablando de un caso hipotético. Entonces, a lo sumo podría ser en esa convención la nulidad subsanable de algún artículo de forma, pero no del artículo 1, ¿no? Porque estaríamos ya yendo en contra del objeto y fin. Es un ejemplo súper hipotético porque tiene sus años, casi más de medio siglo, tiene la convención, entonces no hay un planteo desde sus comienzos que haya habido un vicio de nulidad absoluta que, digamos, haya hecho que no haya tenido que desde el comienzo declararse nula, ¿no? Pero siempre tengan en cuenta esto, es decir, siempre que sean disposiciones divisibles, que no se afecte el objeto y fin, las obligaciones pendientes, el procedimiento de nulidad seguirá adelante. Bueno, terminación. Esto me parece que yo ya lo hablé, pero aparece acá. Voluntad de las partes. Esta es la principal causa, artículo 54. O tiene un plazo del tratado o se reduce el número de partes. Si un tratado exigía para su vigencia 60 ratificaciones de golpe, de haber entrado en vigencia con el pasar del tiempo, se reduce a la mitad o menos de la mitad, está perdiendo vigencia. Entonces, el tratado lo puede prever, sus disposiciones formales.
Otra causa de terminación, un tratado posterior. Esto es sencillo, ya lo dijimos, ley posterior, deroga anterior. La violación grave, que ya la dijimos, está muy relacionada con la responsabilidad internacional del autor de la violación. Acá menciona el documento un caso, el caso Namibia, en el cual, bueno, había habido una condena internacional por parte de la ONU, que daba por terminado un régimen de mandatos, garantizando la autodeterminación de los pueblos. Entonces, cualquier acuerdo con el mandante, es decir, con el que ejercía el poder sobre Namibia, fue declarado nulo, de nulidad absoluta, ¿no? Pero bueno, eso es un ejemplo jurisprudencial. Una de las causas del 60.1 es interesante, es la imposibilidad de cumplimiento lo siguiente, o sea, posterior a su entrada en vigencia. Es raro, pero puede ser, porque con lo que estamos viviendo, el calentamiento global y las modificaciones climáticas, puede ser que haya un estado archipiélago que pierda su existencia material. Hay muchas zonas del planeta en que el mar está subiendo y está afectando a islas, y bueno, puede generar la desaparición de alguna de ellas. Eso, fíjense, estaba previsto ya en el año 69, cuando se firmó la convención. O puede ser un río que se secó, o puede ser un dique que se destruyó, o una instalación hidroeléctrica indispensable para la ejecución de un tratado. Bueno, esto es posible. De hecho, hay un caso, creo que es me parece que el 2007, de una represa hidroeléctrica sobre el río Danubio, sobre dos ciudades los nombres son muy raros, Gábčíkovo y Nagymaros, que es la República Checa y Hungría, que compartían un plan para hacer una represa. Y bueno, como una de las partes suspende abruptamente la obra, la otra desvía el curso del río. Entonces hay una imposibilidad de cumplimiento, a su vez con una generación de daños, que después la Corte termina diciendo que compensa las dos cosas, porque una dejó de cumplir y la otra desvió el río, o sea que se dieron por compensadas las acciones. Pero ese sí tiene más color que en los casos estos del dolo que mencionábamos más arriba. Y en este sí es algo muy interesante, el cambio fundamental de las circunstancias que prevé la Convención de Viena, ¿no? El cambio de circunstancias por regla general, un tratado se firmó hace 50 años, por más que hayan cambiado las circunstancias políticas, ambientales, económicas, etc., no se da por terminado, o sea, no es una condición necesaria el paso del tiempo o que las circunstancias hayan cambiado, ¿no? Pero la Convención prevé algunas hipótesis, algunas condiciones objetivas, que son el cambio, que tiene que ser algo fundamental, y en cuanto al objeto de la convención, el cambio tiene que ser con respecto a las condiciones que se dieron cuando o al momento de celebrarse el tratado. Y esto se dio cuando, sobre todo, se dieron por finalizados una serie de tratados luego de la caída del muro de Berlín, es decir, con el fin de la Guerra Fría. Esto generó una ruptura importante de acuerdos internacionales y generó la figura de la sucesión de estados, y el problema consiguiente de qué pasa con los tratados vigentes celebrados por sujetos que al momento de celebrarse existían plenamente, y el cambio fundamental fue de tal magnitud que al momento de ejercer los derechos o cumplir el tratado, las partes ya no existían, ¿no? Como la caída del muro de Berlín, la desintegración del Pacto de Varsovia. Bueno,
plenamente posible, de hecho se ha dado esas circunstancias. Otra característica, que es la 3 acá que está mencionada, es que ese cambio que ha habido, fundamental, con respecto al momento en que se celebró, este cambio debe modificar radicalmente el alcance de las obligaciones que hayan todavía por cumplirse. Porque por ahí, si se puede seguir cumpliendo, supónganse, un Estado que formaba parte de la órbita soviética, que luego se independiza o restablece sus fronteras territoriales, y hay un tratado, supónganse, de libre comercio, o un tratado de adquisición, por ejemplo, de un gasoducto, un acto de comercio que haya hecho el Estado, es posible que se mantenga en el tiempo, que no modifique radicalmente las obligaciones pendientes. Ahora, si ese acuerdo de un gasoducto se había pactado teniendo en cuenta solo si existiese las fronteras establecidas por el Pacto de Varsovia, por la Unión Soviética, bueno, eso cambió. Entonces, es un cambio fundamental que hace la imposibilidad de cumplimiento de las obligaciones subsiguientes, ¿no? Ahora, supónganse que se dan esos 3 supuestos, el 1, 2 y 3. Pero tiene también su trampa, porque establece, si bien esos supuestos permiten el cambio fundamental de circunstancias, o sea, que son la excepción, la regla es, el cambio no afecta o no se puede alegar, porque los tratados se hacen para cumplirse el famoso principio pacta sunt servanda. Si se dan esos 3 supuestos, se podría abrir la puerta a alegar el cambio fundamental de circunstancias para no cumplir o dejar de cumplir, ¿no? O argumentar o justificar el incumplimiento. Pero hay 2 condiciones subjetivas, además, que se agregan en la convención, ¿no? El cambio no haya sido previsto en el tratado. No hay que ahondar, hay que ver en el documento que no haya estado previsto, porque si estaba previsto, hay que cumplirlo. Porque puede decir, el tratado puede decir las partes, y si hay algún tipo de actos de sucesión de estados o alguna modificación en las fronteras o alguna modificación en la disposición de las partes del tratado, ahí ya tampoco sería alegable. Y también no solamente tiene que ser el cambio, como dijimos, con respecto a lo que existía al momento que se celebró, sino que constituyan una base esencial del consentimiento de las partes en obligarse por el tratado. De hecho, muchas cosas que celebró la Unión Soviética como bloque fueron con la anuencia o el consentimiento de todos los países satélites, y bueno, si no existe ese bloque, tampoco había una necesidad de seguir cumpliendo estos acuerdos, ¿no? Entonces, fíjense, estos 2 requisitos hay que advertirlos también, ¿no? Que el cambio no debió ser previsto y debe versar sobre circunstancias que sean esenciales. O sea, si no hubiera habido esas circunstancias esenciales en la mitad del siglo XX, con la Guerra Fría, no se hubieran firmado esos tratados. O sea, hoy no tiene sentido un pacto de Varsovia porque cayó con el muro de Berlín. No sé si queda claro, se entiende esta idea. ¿Vamos bien? Sí, se entiende. Bien. Bien. Bueno, ahora vamos al supuesto que se dan 1, 2, 3 y esas 2 condiciones subjetivas, ¿no? Las condiciones objetivas 1, 2, 3 y las subjetivas 1 y 2. Aún cuando se den todas esas 2 condiciones, ese conjunto de condiciones, no se va a poder alegar el cambio de circunstancias cuando el tratado, del que se está tratando de alegar ese cambio, establece fronteras. Porque si no, imagínense, sería más
la incertidumbre que habría en materia de Estado, uno de los elementos del Estado que es el territorio, ¿no? Ustedes ya saben. Entonces, sí, ojo, el tratado puede ser sobre cualquier tema. Defensa, que bueno, la idea un poco del tratado en la Guerra Fría era en materia de defensa, de seguridad. Si era un tratado sobre delimitación territorial de fronteras, no se puede alegar. Y tampoco si el cambio es violación del tratado. Que es el punto 2. Si el cambio fundamental resulta de la violación del tratado o de otra obligación internacional con respecto a cualquier otra parte en el tratado, ¿no? Es decir, bueno, si se viola el tratado, esto implica el cambio de circunstancias, ¿no? Si estábamos hablando del desvío de un curso de un río, o el envenenamiento de un lago, lo que sea. Si hay un acto producto de una violación, tampoco se puede alegar, ¿no? Esa es una figura interesante de la Convención de Viena del 69, el cambio de circunstancias, ¿no? La aparición acá en el 64, que ya explicamos, ¿no? Una nueva norma imperativa de derecho internacional. Es el 53, que es norma imperativa de derecho internacional, que es esta que dijimos que es erga omnes, que es obligatoria para toda la comunidad internacional. No puede ser modificada por otro tratado posterior, salvo que el tratado posterior cree una norma imperativa. Y acá el ejemplo que da la doctrina es los tratados en los cuales era legítimo la trata de esclavos, por ejemplo, todos tratados del siglo XVI al siglo XVIII más o menos. Bueno, la ejecución de esos tratados fue incompatible con la aparición de la prohibición de la esclavitud, ¿no? Entonces, bueno, una norma imperativa posterior deroga esos tratados. Y creo que por último, porque ya está la suspensión, la ruptura de relaciones diplomáticas, por regla general, no provoca la terminación de un tratado. Salvo ser indispensables. Bueno, a ver, ¿cuándo sería indispensable para la aplicación del tratado? Y bueno, cuando, por ejemplo, un consulado en un país sea el target de un ataque por parte del Estado o por un atentado que es atribuible al Estado por acción o por omisión, porque no hizo nada, digamos, y permitió que ese acto se cumpliera. Como cuando fue el famoso caso de los rehenes en la embajada de Teherán, los rehenes de la embajada norteamericana, que bueno, en ese caso había un acuerdo, porque para tener embajadores y cónsules en los distintos países, oficinas consulares, hay acuerdos, tratados entre el Estado receptor y el Estado que envía, ¿no? La alegación activa y pasiva. Ese tratado se termina cuando el objeto del ataque o la violación de una norma imperativa, como el respeto a la inmunidad diplomática del edificio, del personal consular o diplomático, es atribuible al Estado. Bueno, la regla general no termina con los tratados, salvo cuando veamos un caso extremo, ¿no? Que hemos visto en los últimos años, ante ataques o agresiones, el caso de Siria, por ejemplo, o del 2010 en adelante, la primavera árabe, en que distintos países retiran sus embajadas, sus embajadores del lugar porque ven afectado, ¿no?, su soberanía, y bueno, se termina en ese caso con el acuerdo que hay de mantener el personal allí. Distinto sería el caso de las oficinas consulares, porque tienen otro objetivo, ¿no? Es cuidar los derechos de los nacionales del Estado extranjero en determinado territorio, ¿no? Habría que ver ahí, calculo que el tratado no terminaría porque el objeto y fin es proteger a los nacionales que están en otro territorio, ¿no? Pero las embajadas, sí, tranquilamente puede romperse la relación diplomática y se termina con el acuerdo. Bueno, las consecuencias vamos a
no las vamos a detallar demasiado, pero las tienen todas a partir del artículo 57. La consecuencia en líneas generales de toda terminación de un tratado es uno extremo, es decir, la terminación definitiva, o, bueno, el análisis de que no se vea afectado el objeto y fin del tratado ni las disposiciones pendientes de cumplimiento, ¿no? En regla general también, si estamos hablando de un caso de nulidad absoluta, o un caso, tengo que conectar la compu, un caso de terminación por acuerdo de partes, por acuerdo mutuo de las partes, bueno, en ese caso no hay un derecho a alegar consecuencias, porque las partes están de acuerdo, porque venció el plazo, porque se retiraron todas las partes. Ahora, cuando hay una causal de nulidad, que es las causas graves, que voy a conectar la compu, ahí hay un derecho a analizar o buscar una reparación ante esta situación, ¿no? No nos vamos a meter, pero hay todo un procedimiento en la Convención de Viena para ver la solución de estas controversias. Bueno, y hasta acá. Hasta acá es lo que les quería decir. Después tenía un trabajo práctico acá, pero se los voy a acomodar para que no salga y se los subo a la plataforma. Y en líneas generales, para que no quede colgado el tema. No sé si quedó medianamente claro. Quedó claro. Sí. Se entendió, profe. Bueno, perfecto. Es cuestión nomás de ponerle ganas y leer en la convención. Bueno, ahora repasando, digamos, las unidades que tengo que dar, que son la 8, la 9 y la 12, veo en la... Bueno, voy a compartir ya que estoy, a ver dónde tengo... Bueno, tengo el programa, esto es lo que voy a compartir. Sí, acá tengo el programa. Acá. Comparto el programa. En la 8, bueno, la 6 la que acabamos de ver, de tratados, ¿no? Cerramos con las nulidades, terminación, que era de la primera parte. La 8 tenemos que ver recurso a la paz, solución de controversias, que no la vamos a ver hoy, la vamos a ver probablemente la próxima clase. Allí, para adelantar un poco, lo que vamos a analizar es los métodos alternativos de solución de controversias, o sea, los no judiciales. Si bien acá habla del método legal, que es la Corte Internacional, voy a hacer una mención. Yo no sé si ustedes vieron la función de la Corte Internacional en la primera parte, cuando vieron órganos de la ONU. Sí, en líneas generales lo vimos. Sí, lo vimos. Por arriba. Por arriba. Saben que la Corte tiene 15 miembros, se divide en salas, tiene una competencia consultiva y contradictoria. Bueno, esto es interesante porque así no nos detenemos tanto en eso. Pero a lo que me voy a abocar en esta unidad es al punto 1 y al 3, o sea, los métodos tradicionales diplomáticos, negociación, buenos oficios, mediación, conciliación, muy brevemente, y lo que más vamos a ver es el punto del arbitraje. Y vamos a ver que acá, según en el programa, ustedes tienen el arbitraje general es una forma, por supuesto, de resolver una controversia entre dos más partes con un árbitro elegido por las mismas, siempre con un número impar, etc. Lo que prevé acá el programa es un arbitraje muy interesante, que es el CIADI, que es el Centro Internacional para la Solución de Controversias de Inversión, que está acá, las siglas
en las siglas en inglés, ¿no? Pero es el Centro Internacional para la Solución de Controversias de Inversión, que se llama el CIADI. Eso vamos a ver algunos aspectos porque no es tan común ver este tema por ahí. Yo creo que después en la salón comercial, no sé en qué parte pueden volver a ver esto. Y además es un tema para dedicarse, como salida laboral, o sea, pueden ser abogados especialistas en arbitraje, en solución, métodos alternativos, y pueden tener una vía interesante. Y creo que hay siempre una competencia en la facultad sobre arbitraje internacional, que he tenido el año pasado, había un compañero de ustedes que había participado y la verdad que fue muy lindo dar el tema porque él a su vez colocaba la parte práctica del tema de arbitraje. Así que vamos a ver eso en particular, que tiene varias aristas. Hay un arbitraje especial, un acuerdo de inversiones, después está el arbitraje internacional, el arbitraje comercial internacional, que también es otro reglamento. No vamos a, tampoco no van a encontrar dificultades, más vamos a tratar de hacerlo bastante ameno, la diferencia, cómo es el procedimiento, algunos casos también. Y acá habla de la solución de controversias del Mercosur. Ahí creo que van a tener que mechar con la unidad de integración, que eso va a ayudar bastante. Así que alguna mención vamos a hacer de la forma del arbitraje también que hay en Mercosur. Eso para verlo realmente hay que ver casos, porque memorizar el procedimiento no tiene mucho sentido. Así que si no llegamos a ver las controversias en el Mercosur, les voy a dar un link directamente para que vayan y lo tengan presente. Pero como no dice acá, no sé si lo va a decir en la unidad 12, que es la que me toca también, que es Derecho del Mar. Estoy bajando a la 12. No, creo que no dice, pero debería decir. Voy a la misma unidad de solución de controversias que estamos mencionando ahora. ¿Cómo se lo solucionan las controversias de derecho del mar? Somos un país marítimo, así que yo tendría más interés en mostrarles al menos que hay un tribunal del mar, que hay posibilidades de arbitraje para cuestiones en el mar, sobre todo que tenemos un país que es más agua que territorio, así que yo le voy a dar más aplicación a eso que a las controversias del Mercosur, que son unos laudos arbitrales que entran a la página y no hay más que en 2006, 2007 el último que se dictó. Esto que les dije no lo vamos a ver hoy. Lo que vamos a ver hoy es parte de la unidad 9, que es la otra que me toca. Y como verán, hay cosas que ustedes ya han visto. Es decir, algo vamos a aclarar acá, esta palabra ius ad bellum, sin bellum. La prohibición del uso de la fuerza lo vieron ustedes ya en el punto, al principio en el artículo 2.4. ¿Se acuerdan que vimos el uso de la fuerza, el monopolio del uso de la fuerza? Eso ya lo manejan. Las excepciones también. La legítima defensa, no es la autodefensa, es la legítima defensa. Las guerras civiles de liberación nacional, que son la excepción que permiten el uso de la fuerza, que algo vamos a mencionar ahora, y lo que habrán visto también es el principio de libre determinación, en líneas generales, quiero creer, ¿no? La resolución 1514, 2625. Sí, eso también lo vemos. Eso lo vieron. La legítima defensa preventiva es un poquito más, pero creo que también lo habrán visto, que es lo que ocurrió después de las Torres Gemelas, en el 2001, cuando frente a la inacción de la comunidad internacional, Estados Unidos decide la entrada a Afganistán y el argumento de la legítima defensa preventiva, ¿no? Como les pasó lo que les había pasado, desde ese momento
existe esta figura de adelantarse a los hechos, ¿no? Inmediatez y proporcionalidad, el artículo 51 de la Carta. La legítima defensa colectiva es, o la el uso de la fuerza colectiva es el capítulo 7º de la Carta, que ya lo vieron. Y esto que habla de la legalidad, ayuda a los insurgentes. Bueno, este tema tiene un poco que ver con algunas aclaraciones que les quiero hacer hoy. Trabajar con el punto 3, 9.3, que es la libre detención y específicamente relacionada con el uso de la fuerza, ¿no? Yo creo que todo lo que está en esta unidad prácticamente algo habrán visto en la primera parte. Pero ven, aparece este tema de este título ius ad bellum, y aparece la legalidad, esta palabra problemática de la legalidad, aparece la autodefensa colectiva contra el terrorismo, más conectadas con el ius ad bellum, que hay un artículo que tienen en la plataforma que yo lo estuve leyendo, la verdad, prácticamente dice, y no existe el ius ad bellum ni el ius in bellum, pero realmente es algo que es muy práctica la distinción. Si quieren leer el artículo, léanlo, porque cuando en esta unidad lo que se está refiriendo es la legitimidad del uso de la fuerza. Es decir, a lo que se llamó en sus orígenes de la era medieval la guerra justa. Entonces, la pregunta que se nos puede presentar con esta ius ad bellum y el contenido de esta punto 1 y 2 ¿es justo el uso de la fuerza? Eso es lo que, de eso se trata esta unidad. Entonces, por eso habla de las guerras legales y ilegales desde 1945, porque en 1945 aparece el 2.4, que ustedes ya conocen, que prohíbe el uso de la fuerza. Con anterioridad ya saben que en Sociedad de Naciones hay una moratoria, no se había prohibido. O sea, la guerra justa, podemos irnos hasta Santo Tomás de Aquino y hablar de si las guerras eran justas porque los motivos eran justos, incluso cuando hablamos de que hay un mandato divino, ¿no es cierto?, de defender, digamos, cuando hablamos de las famosas cruzadas, la liberación de Jerusalén por parte de los musulmanes, podemos también encontrar este problema de si era justo o injusto, ¿no? Y siempre con el análisis de la temporalidad del derecho internacional, es decir, que no vamos a juzgar con las normas actuales, sino con las que existían en ese momento. Entonces, el ius ad bellum es el que bien lo que dice el autor del artículo que pusieron ahí. Bueno, es una distinción que no existía en la época de Grosio, por ejemplo, el padre del derecho internacional. Tampoco existía antes de la Segunda Guerra. Pero bueno, a los efectos de la contemporaneidad y que estamos viviendo en el siglo XXI, es muy práctica la distinción, porque el ius ad bellum es el que nos va a permitir preguntarnos si las guerras son justas o no. Cosa que no tiene nada que ver con el artículo, digamos, con toda la normativa de la Carta de las Naciones Unidas, con todos estos actos de legítima defensa, etc. Porque cuando hablamos de que si es justo o injusto, no estamos pensando si es moral o no es moral. No es justo en el sentido de que es equitativo usar la fuerza, es justo defenderse, es justo Israel por defenderse de los ataques de Hamas, es una guerra justa, es una legítima defensa justa. A lo que nos referimos en esta unidad, no justo por moral, sino justo por normas, es decir, normas de derecho internacional. Y las normas, el punto de partida es el punto 2.4 de la Carta de la ONU, que prohíbe el uso de la fuerza. Y el 51, que es en este momento en el que nos estamos teniendo esta clase, el arma, la herramienta que está usando
Israel, que está siendo atacada a las poblaciones civiles, a las ciudades, por artillería, digamos, ¿no? Un ataque aéreo. Entonces, a esto nos referimos, si es justo desde el punto de vista, hay normas que permiten o no, es legítimo o no hacer la guerra o defenderse. El tema que van a ver después con, creo que el profesor Raba, que es la que sigue, es jus in bellum, o sea que ahí ya no se meten con la justicia o la legitimidad del uso de la fuerza, sino con el derecho en la fuerza, o sea, el derecho aplicable específico en un conflicto armado, ¿no? Y ahí van a ver lo del derecho humanitario, o sea, las normas y costumbres en una guerra, en un conflicto. Hay normas que hay que cumplir. La protección de los prisioneros, los heridos, la población civil, el uso de emblema, el respeto a las treguas, el personal neutral de la Cruz Roja, etc., ¿no? Entonces, por eso es que esta distinción me parece súper importante. Jus ad bellum y jus in bellum. En cuanto a la libre determinación, el uso de la fuerza, tengo también acá un material para compartirles, para refrescar un poquito el asunto de la 15-14 y la 26-25, porque algunos criterios, algunas cosas que les quiero aclarar, y cerrar con esto que dice Malvinas, que hacía un montón que no me tocaba nada de Malvinas, conflicto de soberanía y libre determinación, ¿no? Entonces, sí o sí les va a venir bien porque va a ser un repaso, lo que les voy a mostrar. No voy a estar adelantando en este momento algunas diapositivas bueno, acá. Me salteo un poco de historia porque si no, no vamos a llegar. Bien. Vamos a dejar de compartir. Ahora, vamos al tema libre determinación, el uso un poco de la fuerza, ya queremos llegar a la legitimidad del uso de la fuerza, ¿no? Y para eso, mandatos y fideicomisos, ¿recuerdan? ¿Les suenan conocidos? Régimen de mandatos, ¿lo vieron en la primera parte? A mí por lo menos no me suena, capaz que no. Me parece que no. Bueno, Creo bárbaro. que lo Entonces, vimos un poco con el tema de la Sociedad de Naciones y después con el fideicomiso con la ONU. bueno, eso es. O sea que están ubicados. Más o menos igual. Sí, no, igual tampoco el tema es, el objetivo es saber mandato y fideicomiso, sino ver que ya antes hay otros antecedentes, pero cuando nos ubicamos en Sociedad de Naciones y Carta de la ONU, como decís, Leandro, allí podíamos tomar esos dos regímenes como un antecedente del principio de autodeterminación, ¿no? Sobre todo con el tema, como ponemos acá, las colonias de vencidos en Alemania y Turquía, mandatos de la Primera Guerra y comiso en la Segunda Guerra. Y esos mandatos tenían por objetivo el bienestar y el desarrollo de los pueblos como un encargo sagrado de la civilización. O sea, el régimen de mandato era una administración sobre un territorio ganado en una guerra o cedido con anterioridad por un acuerdo internacional. Entonces, la potencia mandante ejercía una administración sobre ese territorio. Había clases de mandatos, de la A a la C, simplemente sepan que las clases dependían por el grado de desarrollo de la población. Una cosa era un mandato sobre la India, en que había unas comunidades organizadas con un gobierno, con autoridad, y otra cosa era un mandato sobre los beduinos en África, en el norte de África. O sea que no hay tribus nómades sobre las cuales no había una organización. Pero el objetivo era ese, es decir, tratar de acompañar a ese pueblo a lograr ese bienestar
que estaba casi en todos los acuerdos, tratados de mandatos, esa cláusula. Compartiendo, pero no de manera, no en grande. Bueno, la Segunda Guerra Mundial, ya saben, continuar o no con los mandatos. Hubo algunas posturas más pro colonia, otras anticolonia, pero ya la Carta de la ONU ya está generando un poco de límite, porque habla de una declaración relativa a los territorios no autónomos para las colonias de los vencedores y las de los no enemigos, y lo que comentabas, Leandro, del régimen internacional de administración fiduciaria ya dentro de la Carta de la ONU, o sea que había quizás algo más sistemático, más positivizado, ese objetivo de el bienestar de esos pueblos. O sea, ahí tenemos el antecedente. Y esto es una distinción que para no complicarse mucho, el territorio no autónomo y el territorio fideicomitado, ¿no? Los fideicomisos se hacen para tratar de establecer un manto de legitimidad al mandato, es decir, la ONU es la que iba a ejercer el control de ese fin del mandato para lograr la independencia de ese pueblo, ¿no? Entonces, en virtud de acuerdos con el Consejo Fiduciario, los estados se comprometían a todas sus colonias ponerlas como si fueran una lista de espera para autodeterminarse o concederles la independencia. Los territorios no autónomos eran territorios que no eran otra categoría, que no estaban dentro de la lista, o sea, eran territorios sobre los cuales sí seguía ejerciendo el control el mandante, la potencia, en virtud de títulos jurídicos preexistentes, ¿no? Es decir, que eran como, por ejemplo, territorios o digamos que les correspondían por títulos, no eran territorios colonizados, sino que les correspondían por títulos. Y de tal anecdótico es que uno de los países que va a poner en la lista de estos pueblos para lograr ese bienestar, esa independencia, esa autodeterminación, va a ser Gran Bretaña con las Malvinas. Voluntariamente lo coloca como un territorio con el fin de, en un futuro, otorgarle ese beneficio. Diferencias no quiero que se complique. Vamos directamente a la Carta de la ONU. Entonces, la Carta de la ONU ya establece un principio que es el principio de igualdad que ustedes ya conocen, y la libre determinación de los pueblos. Este es un propósito, ¿no? O sea, un objetivo. Para cumplir ese objetivo están los principios. El principio de autodeterminación, que después la Asamblea General los positiviza con las resoluciones, ¿no? Y a su vez estos artículos y capítulos también fomentan esa autodeterminación de los pueblos, ¿no? La 1514, un repaso esto de lo que ustedes habrán visto en la primera parte, que es la Declaración sobre la Concepción de Independencia de los Países y Pueblos Coloniales. Fíjense, es amplio, pueblos y países. Esto tiene que ver con las categorías que existían de mandato. Una cosa era un país, otra era un pueblo. O sea, un país era algo delimitado con fronteras, un pueblo por ahí era una nación que no tenía territorio. De hecho, uno de los grandes, esta controversia entre Israel y Palestina correspondía, digamos, el pueblo palestino no era un país, no era un estado, era un pueblo porque tenía un elemento subjetivo nomás, la comunidad. Estuvo bajo el mandato británico desde el año 1917, o sea que también ganó ese derecho el pueblo palestino en su momento de pasar a ese nivel de independencia. Esta es la resolución que ustedes ya conocen de 1960. Y 10 años después, la resolución 2625, ya el título habla de principios de derecho internacional referentes a relaciones de amistad y cooperación entre
estados de conformidad con la Carta de Naciones Unidas, o sea, no habla de países y pueblos coloniales, sino que habla de un principio general, 10 años después, ya cuando el fenómeno de descolonización ya había comenzado, habla de un conjunto de principios para las relaciones entre todos los estados de conformidad con la Carta de la ONU. O sea que ya había que pasar a nivel de independencia todos aquellos países y pueblos de la resolución 1514, aquellos colocados en la lista de fideicomisos. Y se incorpora el derecho de los pueblos, la autodeterminación de los pueblos, que después, digamos, se recepta de estas dos resoluciones, tiene su puntapié, digamos, o su empujón más importante con esta resolución de 1970. O sea, un derecho del pueblo a esta cooperación, a estas relaciones de amistad con los estados, de acuerdo a la ONU, y un deber de los estados. O sea, ya saben, todo derecho va a generar una contracara que es un deber. O sea, los estados debían garantizar esa autodeterminación de los pueblos. Ahora, y la pregunta como para tocar, ir cerrando y llegar al fin de la clase. Ambas resoluciones, la 1514 y la 2625, suponen un derecho ilimitado del pueblo a independizarse y lograr una secesión, supónganse. Y por supuesto, la contracara de la obligación del Estado de reconocer esto. Bueno, la 26 y 25 trae la llave, el límite a este derecho a la autodeterminación, que es la cláusula de salvaguardia se llama, que es la integridad territorial del Estado. Y la regla general es que la autodeterminación de los pueblos es un propósito, los principios fomentan la realización del propósito, hay una resolución 10 años posterior que fomenta las relaciones entre estados para que esto se lleve a cabo, hay un derecho del pueblo, hay una obligación del Estado, pero ojo que todo tiene un límite que es la integridad territorial. Salvo, y por eso tocamos en esta unidad, este punto, salvo que el Estado tenga un gobierno que no es representativo de todo el pueblo, del territorio, o que introduce distinciones por raza, credo o color. El pueblo no representado puede ejercer el derecho a la autodeterminación. ¿De qué sirve esto? Si recordamos la unidad en el programa que hablaba de guerras civiles, guerras de liberación, el ius ad bellum, o sea, la legitimidad del uso de la fuerza, estamos introduciendo con esta resolución y con esta cláusula el permiso para reconocer que las guerras de liberación, cuando se dan en un supuesto, es decir, cuando son guerras cuyos protagonistas son personas discriminadas, perseguidas o atacadas por cuestiones subjetivas como la raza, el color o la religión, pueden lograr la legitimidad del uso de la fuerza que ejerzan. Entonces, vamos a la primera parte de la materia. Cuando estudiaron ustedes cuál es la regla en cuanto al uso de la fuerza. La regla es la prohibición, artículo 2.4. Conflicto de resolverse por otro medio que no sea la fuerza. ¿Cuáles son las excepciones? 51, legítima defensa. Capítulo 7, sistema de seguridad colectiva, es decir, cuando hay una fuerza multinacional, etcétera, como estudiamos en la primera parte. Y la tercera excepción de legitimidad del uso de la fuerza son las guerras de liberación. Cuando se dan en estas condiciones. ¿Por qué he incorporado esto? Precisamente por todo el proceso de evolución de la descolonización, ¿no? La descolonización en África, en Medio Oriente, en Asia, no
todas las veces fue de manera pacífica. Muchas veces fue por la fuerza. Sudáfrica, por ejemplo, es un gran ejemplo. Todo el proceso de descolonización por parte de Países Bajos sobre Sudáfrica, todos digamos, levantamientos de la población civil en muchos países de África, que eran colonia de Francia, de Bélgica, de Alemania, de Portugal. Muchos de estos levantamientos no fueron pacíficos. Entonces, se determinó que el jus ad bellum, o sea, el derecho al legítimo uso de la fuerza, era factible cuando se trataba de estas guerras de liberación. Lo interesante de esto es que años 70, ¿no? En la resolución 26-25, 10 años antes de esa resolución, en el 1967, y por eso teníamos que tener muchas clases, ¿no? Pero bueno, hay un avance por parte de Israel sobre sus fronteras. El Estado de Israel está cumpliendo, no sé si hoy o ayer, cumplió 73 años, ¿no? En el año 1948 fue creado por la ONU. Hubo un plan de partición. O sea, la ONU dijo, parte va a ser de Israel, se le va a reconocer las enclaves palestinos de una zona de administración por una autoridad internacional que era Jerusalén. 1948. En ese instante los países, en su momento, los países árabes, vecinos, más Palestina, si bien aceptaron el plan de partición, fue una aceptación, podríamos decir formal, porque inmediatamente después hubo un desconocimiento de ese plan de partición de 1948. Yo les podría compartir toda lo que tengo sobre el tema, pero no tenemos tiempo. Simplemente les quiero decir eso. La resolución es del año 70. En 1948 se reconoce el Estado de Israel, y a partir de ahí empieza un tire y afloje entre Israel y Palestina en cuanto al territorio. Porque si vamos a los antecedentes, había promesas a las dos partes de crear Estado. Promesas a Palestina y promesas a Israel. Se crea solo Israel como Estado. Jurídicamente, desde el punto de vista de la comunidad internacional, ¿no? Porque como pueblo preexistente podemos encontrar en el libro Números y en el Génesis de la Biblia los antecedentes de la Israel actual, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista del derecho internacional, 1948 es el acto que marca el nacimiento del Estado. Avanza, afloja, 48, 49, un periodo de intervención de misiones de paz por parte de Naciones Unidas, y en el año 67 se produce la Guerra de los 6 días, la famosa Intifada, que es la liberación del pueblo, ¿no? La lucha del pueblo por parte de Palestina con la autoridad de Yasser Arafat, la OLP, usando la fuerza, digamos, ya es la población que se lanza a las calles, ¿no? Y ese acto fue uno de los que apoyó el sustento de esta resolución 26-25 de legitimar el uso de las fuerzas cuando el Estado, en este caso Israel, ejerciera algún tipo de acto discriminatorio o violatorio por cuestiones de raza, credo o color. Entonces, por eso es que tenemos que repasar autodeterminación sí o sí, porque, por dos motivos. Uno, porque la guerra de liberación está dentro del jus ad bellum, cuando se dan estas características. Y otro, porque lo está pasando simultáneamente que estamos hablando, está pasando de nuevo. Nada más que ahora, lo que está sucediendo no es legítimo, porque no es la población, no es un levantamiento, la intifada de los años
del 67 en adelante, sino que son organizaciones terroristas que están afincadas en el territorio de Gaza, que también requeriría más clases para poder explicarlo, que no tienen ningún tipo de legitimación como sujeto y es un acto violatorio del derecho internacional. Esto no tiene nada que ver. Ahora, este es el sustento de las guerras de liberación, ¿no? Las guerras de lucha contra la opresión, ¿no? Por eso la ONU no les dio el Estado, no reconoció el Estado, y no lo va a hacer, pero les dio el ius ad bellum de las guerras de liberación. Así que esa era por qué les quería comentar la autodeterminación. Dejo de compartir, estamos ya en los últimos minutos, no voy a dejar de mencionar Malvinas. Creo que lo había dejado justo acá. ¿Qué tiene que ver Malvinas con todo esto? Bueno, la conexión es con el principio de autodeterminación. El principio de autodeterminación, como ustedes ya conocen, con esos antecedentes y esas resoluciones, con el acto material y voluntario de Gran Bretaña de colocar dentro de los territorios fideicomisados a las Falkland. Bueno, generó un pedido, digamos, un reclamo de decir, bueno, un acto propio, de decir, si está colocándolo en su momento, como en la década del 60, un territorio con miras a una independencia, ¿por qué todavía mantienen esa situación ilegítima? Bueno, en el tema Malvinas, los títulos, es decir, títulos en derecho internacional es como tener la escritura, es decir, ¿qué genera un título de propiedad? ¿Qué genera un título de soberanía en el derecho internacional? Varias cosas. Del descubrimiento, de la ocupación del territorio, características geográficas, continuidad geográfica, bueno, hay un montón de cosas. Pero nos tenemos que detener solo en la autodeterminación, porque ese es el último título que esgrime Gran Bretaña, porque todos los demás caen, a pesar que ellos dicen que esta columna de la izquierda es un invento argentino, esta columna de acá arriba de ellos es un invento de ellos, el único que sostienen a la fecha es la autodeterminación. Y ahora cierro preguntándoles a ustedes, con lo que ya saben de autodeterminación, ¿qué les parece si es un título que pueda ser invocable? Invocable es invocable porque lo invoca. Pero si estuviésemos en un arbitraje internacional por la soberanía de las Islas Malvinas, por esta disputa, este conflicto de soberanía, ¿qué ustedes podrían decir con respecto a la autodeterminación? ¿Sería un buen argumento para Inglaterra o no? No, porque en principio, por ejemplo, si hablamos de continuidad del territorio, está totalmente demostrado que es continuidad del territorio argentino, las Islas Malvinas. No, yo pregunto la autodeterminación, porque lamentablemente la contigüidad no es un título fuerte, porque hay casos de islas que están, digamos, frente al territorio y son de otro país, no tienen nada que ver. La autodeterminación. No, porque no son una población autóctona de la zona, fueron implantados por los británicos. Y el principio de la 1514, el derecho a los pueblos a autodeterminarse, el derecho a las relaciones con los demás países, porque es un derecho, incluso es un derecho humano ahora, un derecho reconocido como un derecho humano, la autodeterminación. ¿Qué otras cosas se les ocurren de acuerdo a
a lo que vimos de la S14 y la 26-25, que les suene como que no se puede aplicar. Está bien lo que dice Seferino, está bien. Es un pueblo implantado. ¿Qué otra cosa? ¿Qué permite la autodeterminación? ¿Qué derecho le da al pueblo o país colonial? Yo creo que en una manera quizás se está reconociendo que en algún momento Malvinas va a ser independiente de Inglaterra por la autodeterminación. Y lo pienso por ese lado, quizás. Uh-huh. Claro, la autodeterminación, la verdad que si se está alegando, evidentemente se creó para que el pueblo decida, ¿no es cierto?, su destino, y se creó Sí, para la pensando más que nada, por independencia. ejemplo, el tema del Consejo de Administración Fiduciaria y cómo terminó su labor en el 94 con el tema de la independencia de Palau, o, digamos por ese lado. Bien. Bueno, es una lectura optimista e interesante que ojalá que se pudiese llegar a eso, ¿no? Es más, en realidad cuando se colocó en su momento con esa idea, no se pensaba quizás demasiado en las consecuencias o en el cambio, ahí podemos decir, el cambio de circunstancias que hubo 50 años después, digamos, de por qué todavía se encuentran allí y no permiten no es que no permiten, porque ha habido, en Malvinas hubo plebiscito en el 2013. ¿Sabían ustedes que los pobladores fueron sometidos a un plebiscito a ver si querían seguir formando parte de Inglaterra? Y obviamente que fue masivamente aceptado, ¿no? No hay, como dijo Seferino hace un rato, no hay un pueblo oprimido, que fue el origen de esta autodeterminación. Antes de la 1514, bueno, podemos hablar ya desde tiempos inmemoriales, de siempre el más fuerte oprimiendo al desvalido, o sea, la idea de comprar y vender territorio, usar la fuerza, deshacerse de la población, era moneda corriente, ¿no? El uso de la fuerza era totalmente legítimo, era una forma válida de resolver controversias sin importar el pueblo, la cultura, qué sé yo, la religión, ¿no?, de la gente. O sea que por eso suena medio extraño la autodeterminación en Malvinas, porque fue creada para este motivo, para liberar a la gente. Y otra porque es un pueblo que no es un pueblo extraño, o sea, es un pueblo que fue llevado, y más, de múltiples nacionalidades hay en Malvinas, no es exclusivamente nacidos en Gran Bretaña, o sea que no juega muy bien, no pega la autodeterminación con el contenido del principio, ¿no? Pero bueno, este es el motivo por el cual está colocado en el programa, o se relaciona siempre la autodeterminación con el caso Malvinas. Porque ese es el título que tienen más fuerte los británicos, porque tienen pueblo, es decir, no va a haber un tribunal, no va a haber una resolución de ningún organismo internacional, ni de la ONU, que vaya en contra del pueblo. Ahí, por más que no sea autóctono, no van a ir contra la población. Es más, hay una resolución, la 2065 del año 60, que es el que declara la existencia de un conflicto de soberanía entre los dos países, y que insta a las partes que reanuden las conversaciones, la solución pacífica, teniendo en cuenta los intereses de los isleños y no los deseos, ¿no? Esta famosa distinción generó siempre el choque entre Argentina y Gran Bretaña, los intereses y los deseos, porque
el interés puede tener que ver con un interés compartido, o sea, que haya un interés de conservar la población allí, pero haya una interacción entre los dos países con respecto a las islas. Los deseos es, no, yo no quiero saber nada con Argentina, como los isleños no quieren saber nada con el país, ¿no? Somos enemigos para ellos. Pero bueno, tengan en cuenta ustedes que es una guerra, ¿no? Una ocupación por la fuerza, etc. Así que esa es un poco la conexión entre Malvinas y el principio de autodeterminación, ¿no? Bueno, creo que lo que yo quería decirles por hoy, estaríamos ya con la unidad 8 o 9, a ver en qué quedamos. En la 9 sería esto que vimos ahora, y en la próxima clase veríamos ya la 8, ahí, al revés, el tema de solución de controversias. Voy a subirles lo que les estoy debiendo, pero bueno, creo que la clase de hoy mucho fue repaso y conexión de temas más como ustedes ya vieron en la primera parte. Así que bueno, no sé cómo les ha resultado, si quedó claro, ¿tienen alguna duda? Creo que quedó bastante claro. Ahora falta, bueno, leer los temas. Bueno, ahora hay que leer, pónganse el tiempito que tengan a leer, hay que conectar un poco lo que escucharon con los textos. Así que, bueno, entonces cerramos acá y nos estaríamos viendo la próxima semana, si Dios quiere, y bueno, que tengan buen fin de semana. Y si hay compañeros que no pudieron entrar, traten de ver si les pueden comentar de qué hablamos, a qué apuntamos, ¿eh? Así no quedan medio rengo con los temas. Así que bueno. Bueno, profesora, nos vemos la próxima semana. Gracias, Nos profesora. vemos Buen la fin de semana. próxima semana. Gracias. Nos vemos, que estén bien.